En el polvoriento pueblo de Río Seco, al sur de la frontera, donde el sol quemaba la tierra como un hierro al rojo, vivía una joven llamada María. Tenía apenas 18 años, con el cabello negro como la noche y ojos que brillaban con la inocencia de quien aún no ha sido tocada por el mundo cruel. Su familia, pobre como el desierto, la había prometido en matrimonio a don Esteban, un ranchero viudo de 40 y tantos, dueño de la hacienda más grande de la región. Él había perdido a su esposa en un accidente misterioso años atrás, y ahora criaba solo a sus 3 hijos, 2 varones traviesos de 10 y 12, y una niña de 8 que parecía un fantasma silencioso. ¿Por qué la dieron? Deuda. Una deuda que su padre no podía pagar, y don Esteban, con su mirada fría como el cañón de una pistola, había aceptado a María como pago. Virgen aún, pura como el agua de un manantial oculto, ella temblaba al pensar en esa noche de bodas que se acercaba como una tormenta. El día de la boda llegó con un viento caliente que levantaba remolinos de arena. María, vestida con un sencillo vestido blanco que su madre había cosido a prisa, fue entregada en la capilla ruinosa del pueblo. El cura, un hombre viejo con aliento a tequila, bendijo la unión sin preguntar mucho. Don Esteban, alto y fornido, con bigote espeso y cicatrices en las manos de años lidiando con ganado salvaje, la tomó del brazo como si fuera una res más en su corral. Sus hijos observaban desde el banco, los chicos con sonrisas maliciosas, la niña con ojos bajos, como si supiera algo que nadie más. ¿Qué pasará esta noche?, se preguntaba María, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Pero lo que ocurrió después, eso nadie lo esperaba. La hacienda de don Esteban se extendía como un reino olvidado, con corrales llenos de caballos salvajes y vaqueros que trabajaban bajo el sol implacable. Al llegar, María fue recibida por el silencio. Los sirvientes, indios callados con miradas evasivas, la guiaron a una habitación oscura en la parte trasera de la casa principal. La señora anterior dormía aquí, murmuró una vieja cocinera, cruzándose de brazos. María sintió un escalofrío. La habitación olía a polvo y a algo más, ¿sangre seca? Sobre la cómoda, un retrato desvaído de una mujer hermosa, la difunta esposa, con ojos que seguían cada movimiento. Don Esteban entró esa noche, oliendo a tabaco y whisky, y cerró la puerta con un clic que sonó como un disparo. «Eres mía ahora», dijo con voz ronca, acercándose. María retrocedió, pero él la tomó por la cintura. ¿Sería violento? ¿Gentil? El suspense la ahogaba. Pero en ese momento, un grito perforó la noche desde el patio. Un grito de niño, agudo y desesperado. Don Esteban soltó una maldición y salió corriendo. María, con el vestido aún puesto, lo siguió a hurtadillas. En el corral, uno de los hijos, el mayor, yacía en el suelo, con una pierna torcida bajo el peso de un caballo enfurecido. Los vaqueros lo apartaron, pero el chico gritaba de dolor. «Papá, duele», sollozaba. Don Esteban, con manos temblorosas, lo cargó como a un ternero herido y lo llevó adentro. María, instintivamente, corrió a la cocina por agua y trapos. Esa noche, en vez de consumar el matrimonio, velaron al niño. Pero algo no encajaba. El caballo, dijo un vaquero en voz baja, no era salvaje, alguien lo había azuzado con un látigo invisible. ¿Accidente? ¿O algo más siniestro? María vio cómo don Esteban miraba a sus otros hijos con sospecha, y la niña pequeña se escondió en las sombras, mordiéndose las uñas. Al amanecer, el niño mejoró, pero la tensión en la hacienda era como un revólver cargado. María, aún virgen, se dedicó a los quehaceres. Limpiaba, cocinaba, y cuidaba a los niños. Los chicos, Pedro y Juan, eran diablillos, robaban huevos de las gallinas y corrían por los campos disparando con rifles de juguete. Pero la niña, Ana, era diferente. No hablaba mucho, solo observaba con ojos grandes y tristes. Un día, mientras María la peinaba, Ana susurró, «Mamá no se cayó del caballo sola». María se quedó helada. «¿Qué dices, pequeña?» Ana miró alrededor, temerosa. Alguien la empujó. Lo vi en un sueño. ¿Sueño o recuerdo? El corazón de María latió con fuerza. ¿Y si la muerte de la esposa no fue un accidente?
Don Esteban, al enterarse de la charla, enfureció. «No hables de eso», gritó, y azotó a la niña con el cinturón. María intervino, protegiéndola. «Déjala en paz». Por primera vez, don Esteban la miró con algo más que deseo, respeto, o quizás miedo. Los días se volvieron un torbellino de sospechas. María notaba cosas extrañas. Por las noches, oía pasos en el pasillo, como si alguien acechara. En el establo, encontró un lazo roto, idéntico al que supuestamente causó la caída de la esposa. ¿Coincidencia? Un vaquero viejo, bebiendo mezcal bajo la luna, le contó la historia. La señora era hermosa, pero infiel. Dicen que don Esteban la mató en un arranque de celos. María tembló. ¿Era su nuevo esposo un asesino? Pero entonces, ¿por qué la niña hablaba de empujones? El suspense crecía como una tormenta en el desierto. Una noche, sola en la cama mientras don Esteban patrullaba los campos por bandidos, María registró el estudio. En un cajón oculto, encontró cartas. Cartas de amor, dirigidas a la difunta esposa de un hombre llamado Raúl, un bandido notorio de la región. «Te sacaré de aquí», decía una. El corazón de María se aceleró. ¿Infidelidad? ¿Venganza? Pero lo peor vino al día siguiente. Pedro, el hijo mediano, desapareció. Lo buscaron por horas bajo el sol abrasador. María cabalgó con los vaqueros, el sudor pegándose a su piel, el miedo royéndole el alma. Encontraron al chico en un cañón seco, atado y amordazado. «¿Quién te hizo esto?», preguntó don Esteban, desatándolo. Pedro, con ojos llenos de terror, señaló a su hermano Juan. «Fue él», dijo que era un juego, pero me dejó aquí para que me comieran los coyotes. Juan negó todo, llorando. Pero María vio la maldad en sus ojos. ¿Un niño capaz de tal crueldad? Don Esteban castigó a Juan con encierro, pero la niña Ana susurró a María: «Juan odia a todos. Quiere el rancho para él solo». El shock fue como un balazo. ¿Los hijos planeaban algo? ¿O era don Esteban quien manipulaba? La tensión explotó en una noche de luna llena. Bandidos atacaron la hacienda, disparos resonando como truenos. Don Esteban lideró la defensa, rifle en mano, mientras María escondía a los niños en el sótano. Pero en medio del caos, Ana gritó: «Es Raúl. El amante de mamá». María miró por una ventana. El líder de los bandidos era un hombre guapo con cicatriz en la mejilla, idéntico al de las cartas. ¿Venganza por la muerte de la amante? Los vaqueros repelieron el ataque, pero don Esteban resultó herido en el hombro. Mientras María lo curaba, él confesó entre gemidos: «La maté yo. La encontré con él y perdí la cabeza». María retrocedió, horrorizada. ¿Casada con un asesino? Pero entonces, un disparo desde adentro. Corrieron al sótano. Juan tenía un revólver, apuntando a Pedro. «Todo es mío», gritaba el niño, con ojos locos. Ana sollozaba en un rincón. En un giro impactante, María actuó. Tomó una lámpara y la lanzó al suelo, creando una distracción de fuego. Don Esteban desarmó a Juan, pero el chico reveló todo: «Yo empujé a mamá del caballo. La odiaba por favoritismo. Papá lo encubrió para protegerme». El shock paralizó a todos. Don Esteban, lágrimas en los ojos, admitió: «Es verdad. Lo hice por mis hijos». Pero Juan, enloquecido, intentó huir. En la persecución, cayó en un pozo abandonado, gritando hasta el silencio. Muerto. La hacienda ardía en parte por el fuego accidental, y los bandidos regresaron, atraídos por las llamas. María, en medio del infierno, tomó las riendas. Armó a los vaqueros restantes y enfrentó a Raúl. «Vete o muere», gritó, rifle en mano. Raúl, reconociéndola como la nueva esposa, rió: «Eres valiente, niña. Pero él mató a mi amor». Don Esteban, herido, se arrastró: «Fue un accidente, no, fue mi hijo». Raúl, atónito, bajó el arma. El niño, el demonio pequeño. En un pacto inesperado, Raúl se unió para apagar el fuego, revelando que Juan había contactado a los bandidos para traicionar a su padre.
El niño planeaba todo, eliminar hermanos, padre, y quedarse con el rancho. Al amanecer, la hacienda humeaba, Juan muerto, Pedro y Ana traumatizados. Don Esteban, roto, pidió perdón a María. No te mereces esto. Pero ella, transformada de virgen inocente a mujer fuerte, lo miró, quizás no, pero ahora soy la dueña aquí. En un twist final, Raúl, atraído por su coraje, le ofreció escapar con él. ¿Vienes conmigo, hermosa? María dudó, el suspense en el aire. ¿Elegiría al asesino arrepentido o al bandido apasionado? Pero eligió ninguno. Tomó a los niños supervivientes y cabalgó al pueblo, denunciando todo. Don Esteban fue arrestado por encubrimiento, Raúl huyó a las montañas. María, con la herencia del rancho en disputa, se convirtió en la ranchera más temida de la frontera. ¿Virgen aún? No importaba. Lo que shocked a todos fue como una joven dada como pago se convirtió en leyenda, derrocando un imperio de mentiras y sangre. Los meses pasaron, y María reconstruyó la hacienda. Pedro creció fuerte, Ana habló más, pero las sombras del pasado acechaban. Un día, un forastero llegó, un marsal de Texas, investigando muertes antiguas. He oído de un niño asesino, dijo. María, con pistola al cinto, lo enfrentó. ¿Y si hay más secretos? El marsal reveló cartas, don Esteban no era viudo natural, había matado a su primera esposa en otro pueblo. Soc tras soc. María, enfurecida, visitó a don Esteban en la cárcel. Mentiste de nuevo. Él sonrió débil, por amor a mis hijos, pero Juan no era mío. Era de Raúl y mi esposa. El giro final la dejó sin aliento. Ana y Pedro eran legítimos, pero Juan, el demonio, era fruto de la infidelidad. Por eso lo protegió, por culpa. María regresó, pero la hacienda ya no era segura. Bandidos leales a Raúl atacaron de nuevo, queriendo venganza. En una batalla épica bajo la lluvia torrencial, María lideró a sus vaqueros. Disparos, caballos relinchando, sangre mezclándose con lodo. Raúl apareció, únete a mí o muere. Ella disparó, hiriéndolo. Nunca. Pero en el clímax, Ana reveló un secreto, Juan no murió en el pozo. Lo vi escapar. El suspense explotó. Juan, vivo, acechaba en las sombras, planeando su regreso. María, con el corazón en vilo, juró proteger a los suyos. La frontera temblaba con su historia, de virgen dada a reina guerrera, en un mundo de traiciones donde nada era lo que parecía. Años después, María cabalgaba sola por el desierto, rifle en mano, ojos vigilantes. Pedro y Ana crecían, pero Juan, su sombra persistía. Un día, un jinete solitario se acercó. Era él, crecido, con ojos de loco. Hermana, o lo que seas, el rancho es mío. El enfrentamiento final, disparos en el cañón, eco resonando. María, herida, lo desarmó. ¿Por qué? Él rió, porque odio lo que no es mío. En un acto King, ella no lo mató, lo entregó al marsal. Que la ley decida. Juan fue colgado, y María, finalmente, encontró paz. Pero el shock perduraba, una joven inocente, dada a un viudo, desentrañó un nido de serpientes, cambiando el destino de todos. La frontera nunca olvidó.